F. Engels. Carta a Karl Marx. París, 23 a 24 de noviembre de 1847. Piensa un poco sobre la profesión de fe. Creo que sería mejor abandonar la forma de catecismo y llamar la cosa así, manifiesto comunista. Como es preciso hacer un relato histórico de cierta extensión, la forma que ha tenido hasta ahora es bastante inapropiada. Llevaré conmigo lo que he hecho aquí es simplemente una narración, pero miserablemente compuesta en terrible prisa. Comienzo así, ¿qué es el comunismo? Y luego voy derecho al proletariado, la historia de su origen, su diferencia con obreros anteriores, el desarrollo de la contradicción entre el proletariado y la burguesía, las crisis, los resultados. Mechado con esto, toda clase de asuntos secundarios, y finalmente la política de partido de los comunistas, en la medida en que pueda hacerse pública. Lo que aquí tengo, todavía no ha sido sometido a aprobación, pero a excepción de unos pocos y pequeños detalles, espero terminarlo en una forma en que por lo menos no haya nada contrario a nuestras opiniones. F. Engels. Carta a Karl Marx. Barmen, 25 de abril de 1848. Podemos contar muy poco con la participación de este lugar, Blanc, a quien ya le había escrito sobre el asunto, y que sigue siendo el mejor del grupo, se ha transformado en la práctica en un burgués, y los otros todavía más, ahora que están establecidos y han entrado en conflicto con los obreros. La gente rehúye como la peste cualquier discusión sobre problemas sociales, la llaman incitación. He malgastado las más finas flores de la oratoria y he ejercido toda forma posible de diplomacia, pero siempre he obtenido respuestas titubeantes. Ahora haré un intento final, y si fracasa, todo terminará. Dentro de 2 o 3 días sabrás definitivamente el resultado. En el fondo, la cosa es que también estos burgueses avanzados ven en nosotros a sus principales enemigos del futuro, y no quieren poner en nuestras manos armas que muy pronto volveríamos contra ellos. F. Engels. Carta a Karl Marx. Manchester, 29 de enero, de 1851. De todos modos, tu nuevo material sobre la renta del suelo es perfectamente correcto. Nunca me pudo convencer la afirmación de Ricardo de que la improductividad de la tierra crece junto con la población, y tampoco pude hallar nunca una confirmación de su afirmación de que el precio del cereal aumenta, pero con mi conocida pereza en cuestiones teóricas tomé con calma los rezongos interiores de mi mejor yo y nunca fui al fondo del asunto. No cabe duda de que tu solución es la correcta y de que has adquirido de este modo nuevo derecho al título de el economista de la renta del suelo. Si quedara en el mundo algún derecho o justicia, la renta del suelo de toda la tierra debiera ser tuya al menos durante un año, y aún esto sería lo menos que tendrías el derecho de reclamar. Nunca pude meterme en la cabeza cómo era que Ricardo, en su definición sencilla, representa la renta del suelo como la diferencia de productividad entre las diferentes clases de tierra, pero en prueba de su proposición. 1. No reconoce otro factor que la inclusión de tipos de tierras cada vez más pobres. 2. Ignora totalmente el progreso de la agricultura. Y 3. Termina por abandonar prácticamente por entero el punto referente al sometimiento al cultivo de los peores tipos de tierra, y en cambio trabaja todo el tiempo con la premisa de que el capital aplicado sucesivamente a un campo dado contribuye continuamente menos al aumento de rendimiento. La proposición a probar era tan clara como remotas las razones propuestas para la prueba, y tú recordarás que en los Deutsche Französische Handbücher yo ya había puesto en duda la teoría de la productividad creciente, fundándome en el progreso de la agricultura científica, desde luego que muy crudamente y sin desarrollo coherente. Tú has aclarado ahora el asunto, y esta es una razón más por la cual debieras apurarte a completar y publicar la economía. Si se pudiera publicar la traducción de un artículo tuyo sobre la renta del suelo en un periódico inglés, atraería una enorme atención. Piénsalo, yo me encargaré de la traducción. F. Engels. Carta a Marx. Manchester, 5 de febrero de 1851. Los librecambistas están haciendo uso de la prosperidad, o semi-prosperidad, para comprar al proletariado, y John Watts está haciendo de comisionista. Tú conoces el nuevo plan de Cobden, una asociación nacional de la escuela gratuita para hacer pasar una ley que autorice a los municipios a imponer por su cuenta impuestos locales para la creación de escuelas. La cosa está siendo espléndidamente impulsada. En Salford ya se han establecido una biblioteca gratuita y un museo. El préstamo de libros y la sala de lectura son gratis. En Manchester, la Casa de la Ciencia, y en este caso, como lo reconoció con la mayor gracia el alcalde, Watts fue realmente el corredor,
fue adquirida por suscripción pública, cerca de 7.000 libras en total, y también será transformada en una biblioteca gratuita. Será abierta a fines de julio y contará al comienzo con 14.000 volúmenes. Todas las reuniones y asambleas realizadas a estos propósitos atruenan con elogios a los obreros y especialmente al benemérito, modesto, útil Watts, quien está ahora en los mejores términos con el obispo de Manchester. Ya preveo el estadillo de indignación ante la ingratitud de los obreros, que se desbandarán por todos los costados al primer choque. F. Engels. Carta a Marx. Manchester, 23 de mayo de 1851. Cuanto más pienso sobre el asunto, tanto más claramente se me aparece que los polacos como nación están acabados y solo pueden ser empleados como instrumentos hasta que la propia Rusia sea arrastrada a la revolución agraria. A partir de ese momento, Polonia no tendrá en absoluto razón de existir. Los polacos nunca han hecho en la historia otra cosa que jugar a la estupidez fanfarrona y camorrera. Y no se puede señalar un solo ejemplo de que Polonia haya representado exitosamente el progreso, siquiera en relación con Rusia, y que haya hecho cosa alguna de importancia histórica. En cambio, Rusia es realmente progresista en relación con el Oriente. A pesar de su bajeza y de la roña eslava, la dominación rusa es un elemento civilizador en el Mar Negro, en el Caspio y en Asia Central y entre los bashkires y tártaros, y Rusia ha absorbido muchos más elementos civilizadores, y especialmente industriales, que los polacos, cuya naturaleza entera es la del ocioso caballero. El solo hecho de que la aristocracia rusa, desde el zar y el príncipe de Midov hasta el más piojoso boyardo de la clase decimocuarta, que solo es blahorodno, bien nacido, fabrica, trafica, entrampa, se permite ser corrupta y hacer toda clase posible de negocios, cristianos o judíos, es ya una ventaja. Polonia nunca ha sido capaz de nacionalizar elementos extranjeros. Los alemanes de las ciudades son y siguen siendo alemanes. Todo germano ruso de la segunda generación es un ejemplo viviente de la facultad rusa de rusificar alemanes y judíos. Incluso los judíos adquieren ahí pómulos eslavos. Las guerras napoleónicas de 1807 y 1812 ofrecen notables ejemplos de la inmortalidad de Polonia. Lo único inmortal de Polonia fue su hábito de recoger camorras infundadas. A esto se agrega que la mayor parte de Polonia, la llamada Rusia Blanca, es decir, Bielostok, Grodno, Vilna, Smolensk, Minsk, Mogilev, Volinia y Podolia, se han dejado gobernar por los rusos, tranquilamente, con pocas excepciones, desde 1772, a excepción de unos pocos ciudadanos y nobles aquí y allá, nunca se han agitado. Una cuarta parte de Polonia habla el lituano, otra cuarta parte el ruteno y una pequeña parte semirruso, mientras que de la zona polaca propiamente dicha, una tercera parte está germanizada. Afortunadamente, en la Neue Rheinische Zeitung, nunca contrajimos ninguna obligación positiva para los polacos, excepto la inevitable de su restauración con fronteras adecuadas, y aun esto solo a condición de una revolución agraria. Estoy seguro de que esta revolución se llevará completamente a cabo antes en Rusia que en Polonia, debido al carácter nacional y a que los elementos burgueses están más desarrollados en Rusia. ¿Qué son Varsovia y Cracovia comparadas con Petersburgo, Moscú, Odessa, etc.? Conclusión. Quitar todo lo posible de la Polonia occidental, ocupar con alemanes sus fortalezas, especialmente Posen, so pretexto de la defensa, dejarlos que se hagan un lío, conducirlos al fuego, comerles su país, alimentarlos con esperanzas acerca de Riga y Odessa, y, si puede lograrse que se muevan los rusos, contraer con ellos una alianza y obligar a los polacos a irse. Cada pulgada del límite desde Memel a Cracovia que se les conceda a los polacos, arruina por completo a esta frontera ya miserablemente débil desde el punto de vista militar, y expone toda la costa báltica hasta Stettin. Más aún, estoy convencido de que cuando ocurra la próxima pendencia, toda la insurrección polaca se limitará a los nobles de Posen y Galitzia con unos pocos adherentes del reino, pues el país está tan espantosamente exhausto que no puede hacer nada más. Y las pretensiones de esos caballeros, a menos que sean apoyadas por franceses, escandinavos, etc., y fortalecidas por una trifulca en Checoslovaquia, se desplomarán a consecuencia de su miserable ejecución. Una nación que a lo sumo puede poner en pie de guerra 20 a 30.000 hombres, no cuenta. Y Polonia no puede ciertamente hacer mucho más que eso.